tal, chicos? Bienvenidos a su programa Feedback Juvenil, y en esta ocasión nos da mucho gusto que estén una vez más con nosotros. Ya habíamos estado por ahí algunos programas ausentes, pero estamos una vez más con ustedes y el día de hoy vamos a tener un programa que va a estar muy interesante. ¡Comenzamos! Y bienvenidos, amigos, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante que es el Halloween. ¿Qué opinas, Angie? Bueno, pues es un tema muy interesante y bueno, como en esta semana acaba de pasar aquí en México la celebración del Día de Muertos y en Estados Unidos el Día de Halloween. Y bueno, es un tema que no quisimos pasar por alto y vamos a hablar acerca de él. Sí, en este tiempo vamos a hablar acerca del origen, tanto del Día de Muertos como de Halloween, y vamos a ver qué trasfondo cultural tiene estas dos celebraciones. Claro, todas estas celebraciones que, bueno, por muchos años ha sido una tradición en diferentes lugares, tiene un trasfondo que pocas personas conocen. Es por ello que el día de hoy lo vamos a estar abordando. Sí, y quiero comenzar hoy con una ilustración muy interesante. Se dice que una ocasión una señora fue a un restaurante chino y vio unas letras dentro de la carta del menú y le agradaron tanto que decidió grabarlas en una camiseta y traía esas letras en su playera, ¿no? Hasta que un día encontró a una persona que le dijo, ¿sabes lo que significan las letras que traes? Le dijo, no, simplemente fue algo que me agradó y por eso es que lo grabé en mi camiseta. Y lo que esas letras decían era barata pero buena. Y esta señora, sin saberlo, se estaba ofreciendo el mejor postor sin ni siquiera ella darse cuenta. Y esta ilustración la quiero tomar precisamente para todo esto acerca del Halloween. Muchas ocasiones participamos o nos dejamos llevar por las cosas que nos dicen, pero no sabemos realmente el trasfondo cultural que esto tiene. Por supuesto, en esta semana yo veía muchas personas, mucha gente, incluso en el ámbito laboral, en la familia, pues estar al lado de la celebración del Día de Muertos, de la ofrenda, etcétera, etcétera. Yo les preguntaba, ¿y en realidad sabes por qué haces esto? Decían, no, es que es una celebración de hace años, mi abuelita, y etcétera, etcétera, etcétera. Y como bien lo hiciste con tu ilustración, ¿no? A veces hacemos cosas que no sabemos y no tenemos ni idea del por qué lo hacemos ni de los orígenes, y a veces son cosas que no son muy buenas o que tienen un trasfondo, como esto que es la celebración del Día de Muertos y de Halloween. Sí, y vamos a platicar acerca precisamente del origen del Día de Muertos mexicano, ¿no? Aquí en México es clásico desde el 31 de noviembre. De octubre. Sí, es que... Sí, te me impactó. Ok, bueno, desde el 31 de octubre comienzan con el Halloween, incluso aquí en México, que también ya es muy, muy común que lo celebren. Y el 1 y 2 de noviembre se celebra el Día de los Santos Difuntos, así lo dice, no lo digo, así dice, el Día de los Santos Difuntos. Sí. Y el trasfondo cultural que esto tiene es desde la época prehispánica, solo que se ha mal enseñado las cosas, ¿no? Porque lo que nos han enseñado en la escuela es que cada estado tiene su propia ofrenda y es algo muy cultural y muy bonito y una tradición. Perdona, yo me acuerdo que cuando iba en la secundaria apenas, era como ayer, nos hacían hacer eso exactamente, no era tanto, el poder disfrazarte de algo, sino que a modo de cultura, cada salón, yo me acuerdo, hacíamos una ofrenda de diferentes estados, ¿no? Y obviamente cada estado tenía una tradición distinta, pero al final de cuentas todo era en virtud a los difuntos o a las personas que habían muerto para que llegaran a visitarlas, ¿no? Sí, así es, y esa tradición no es tan bonita como parece, porque lo que nos dice la historia sobre eso es de la época prehispánica, las culturas que había antes aquí en México. Desde hace muchos años. Ajá, y creían en los muertos, en la muerte y la adoraban y toda esa cuestión, pero no todo terminaba ahí porque las ofrendas que ellos ofrecían a sus dioses que tenían que ver con la muerte
pues no era ni frutita, ni molito, ni chocolate, Ni ¿no? pancito. No, nada que ver con eso, sino eran seres humanos. Ellos ofrecían niños, mujeres embarazadas y mujeres vírgenes. Y la forma en la que los sacrificaban era una forma muy horrible y muy impresionante. Hay un documental sobre eso y cuando relatan la forma en la que los sacrificaban es algo casi perturbador, ¿no? Era muy feo. Y eso era lo que ellos ofrecían a sus dioses de la muerte. Entonces, cuando llega a España y conquista México, empiezan a quitarle a México muchas cosas, ¿no? Para empezar, su libertad, sus riquezas, y comienzan a hacer a la gente esclava. Y la gente, pues, permitió esa parte, porque ellos sentían que no iban a poder contra aquel ejército, y permitieron esa parte. Pero cuando viene la tradición de la Iglesia Católica, que vino junto con la conquista española, nos menciona la historia que ya les habían quitado demasiadas cosas a los mexicanos, a esas culturas que conquistaron, que decidieron no quitarles sus dioses. Entonces lo que ellos hicieron es decir, bueno, no le voy a quitar a sus dioses porque quizás si le quito a sus dioses se van a levantar y ahí sí van a dar la vida por sus dioses. Entonces vamos a fusionar y se fusiona las creencias de aquellas culturas junto con la creencia católica y desde ahí nace el Día de los Santos Difuntos, Que actualmente se celebra. ¿no? Y así mismo hicieron en varios países de Sudamérica que fueron conquistados por España o por otros países. Entonces, ese es el trasfondo cultural que realmente tiene esta celebración. En México se inicia el culto a la muerte, a la Santa Muerte, y este culto es para personas que están fuera de la ley, personas que no se acatan a la ley, que están en cosas turbias o en cosas chuecas, como diríamos aquí. Y muy chuecas. Sí, muy chuecas. Y son esas personas las que siguen todavía ese culto. México fue uno de los primeros países que inició con el culto a la Santa Muerte. Y la gente que es seguidora de ese personaje, pues es gente que está fuera de la ley. Por supuesto, Naye, y podemos ver desde aquellos tiempos con nuestros antepasados cómo era que se celebraba el Día de Muertos. Y bueno, es una cosa totalmente diferente a lo que ahora se hace, pero igual de perturbadora que en esos tiempos, ¿no? Yo hasta me imagino que en aquellos tiempos era otra cosa más fea, ¿no? Que a lo que ahora se puede celebrar o ellos dicen celebrar, ¿no? Pero, sí, y bueno, ahora vamos a hablar acerca del origen del Halloween, que era una celebración de origen druida, ¿no? Sí, se dice que esta celebración es después de que termina la tierra de dar el fruto, o sea, cuando termina la época de cosechas, es cuando comienza esta celebración, porque se cree que la tierra ya te dio su fruto, y entonces después de eso salen los espíritus, y por eso es que hacen ellos este rito. De hecho, los sacerdotes druidas iban de casa en casa exigiendo alimentos y vírgenes para ofrendar a sus dioses de la muerte. Uh-huh. Algo como lo que se hace ahorita pidiendo dulces, ¿no? Pero más mejor. Pero más peor aquel. Sí, exactamente. Y se disfrazaban porque decían que así los espíritus no los iban a reconocer y no se los iban a llevar porque iban a pensar que era igual que uno de ellos. Sí, de hecho, si alguien no llegaba a darles el alimento o a negarles algo, se decía que en esos tiempos ellos lanzaban una maldición a esas personas. Sí, entonces, como nos damos cuenta de estos orígenes de estas dos celebraciones, las cosas no son como parecen, sino tienen un trasfondo más allá de lo inocente que se podría ver ahorita, ¿no? Porque quizás las personas pueden decir, pues ponemos una ofrenda o disfrazamos a nuestros hijos y más adelante vamos a ver la influencia que eso tiene, ¿no? Pero se puede ver algo tan inocente, pero detrás de eso y cuando realmente te pones a investigar lo que sucede en verdad, te das cuenta que no es ni una celebración tan inocente y que tiene mucho que ver con situaciones espirituales y también atrae muchas cosas que más adelante las vamos a ver. Sí, por supuesto. Pareciera que, como bien lo mencionaste, son cosas tan simples como poner algo o hacer algo en honor de estos muertos, pero en realidad no es así.
hay algo más que vamos a compartir regresando de esta canción. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Solo para complementar un poco acerca de lo que hablábamos hace ratito, las personas que celebraban este rito pagano eran personas de la élite. Y esas personas, por tener una posición mayor a las demás, abusaban de las otras personas y les pedían comida o mujeres vírgenes. Si ellos no accedían a darlo o no tenían para dar, entonces ellos les echaban una maldición. Es lo que ahora se maneja como dulce o trato. Otra mesura también. Sí, también es conocida de varias formas. Y bien, también algo muy interesante que sucede en estas fechas, Angie, es que la desaparición de niños aumenta. Sí. Desde el mes de septiembre hasta principios de noviembre es un dato muy interesante que eso sucede. Y también algo muy importante es que el 31 de octubre se celebra el Año Nuevo para los brujos, las personas que practican brujería o las sectas satánicas. Sí, es el año nuevo de estas personas y ellos destinan este día para celebrar y dar culto precisamente a la muerte. Y como bien lo mencionabas, también son fechas en las que la desaparición de los niños está más latente y, no sé, pareciera que es una buena oportunidad para
que los niños desaparecen. Sí, y hay varios testimonios sobre personas que han practicado brujería o que han pertenecido a sectas satánicas que narran algunas cosas muy interesantes sobre esta cuestión de los ritos que hacen, ¿no? Pareciera que volvieran a los ritos de la época prehispánica. Entonces, es muy interesante todo esto. Y bien, me gustaría también hablar un poco acerca de lo que se celebra en estas fechas, ya no como el origen, sino como las cosas que las personas practican en estas fechas, ¿no? Y una de las cosas que las personas practican en estas fechas es recordar a los muertos. Sí, de hecho el sentido de las celebraciones del 2, del 31, primero 2, es que recuerdan a sus muertos, ¿no? O que esperan la llegada de ellos. Uh-huh. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de eso. Y en el libro de Lucas, capítulo 24, comenzando en el versículo 1, nos menciona que después de que Jesús murió, algunos días después, las mujeres iban a la tumba de Jesús y llevaban algunas cosas como especies aromáticas, algunas cosas para acomodar la tumba de Jesús. Entonces vemos que recordar a los muertos no tiene nada de malo. Podemos recordar a las personas que ya no están con nosotros, a lo mejor sí fue muy pronto, quizás hasta con un poco de tristeza, algunas otras ocasiones a lo mejor con agradecimiento, recordando las enseñanzas que nos dejaron, pero eso no es algo que se salga fuera de lo que Dios nos establece, ¿no? El hecho de recordar a los muertos no tiene mayor trascendencia, ¿no? Sí, claro, obviamente no de la forma en la que actualmente ahora las personas los recuerdan, ¿no? Con el ir y poner altares o llevar cosas que ellos piensan que en un determinado momento ellos vuelven para tomar parte de aquellas cosas. Y precisamente vamos a eso, ¿no? Otra cosa que se hace en estas fechas es que se ora por los muertos. Y en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, nos menciona que está establecido para el hombre morir una sola vez y después el juicio. Entonces, eso tocante a la Biblia no es correcto. Ya no se debe de orar por los muertos, ni tampoco se les debe de pedir a los muertos. Sí, claro. Porque en el libro de Eclesiastés nos menciona que los muertos ya nada son. Entonces, no regresan, mueren una sola vez, y al único que se le puede pedir o que se le puede orar es a Dios. Claro. A los muertos no, ni para que sean salvos, ni para que nos hagan algún milagrito. Entonces, a los muertos no se les debe de orar. Otra cosa que se hace en estas fechas es que visitan a los muertos, pero no solo visitan con ellos, no solo los visitan, sino que conviven con ellos. Esta semana en las noticias pasaron muchas cosas. Una que me llamó mucho la atención fue en un panteón donde hacían una alumbrada, así les llaman ellos. Y se iban desde el día 1 en la madrugada y ponían luz por todas las tumbas. Y ellos creían que a los muertos bebés, por decirlo así, ellos no necesitaban que alumbraran su camino. Ellos llegaron supuestamente el 31 a las 12 de la noche, pero a los muertos que ya estaban grandes o que ya eran adultos en una edad consciente, que sabían que era lo bueno y lo malo, necesitaban que sus caminos fueran alumbrados para poder llegar. Y había un montonal de gente ahí esperando a sus muertos y haciendo todo este rito. Incluso veía que había personas de otros países. En el reportaje hablaron unas personas que venían de China. Entonces ellos comentaban que se les hacía algo muy particular, como las personas mexicanas hacían pues prácticamente una fiesta, casi igual que los 15 años de su hija, ¿no? Para los muertos. Y él comentaba que en su país es algo muy solemne y muy triste cuando recuerdan a los muertos o llega ese día allá, ¿no? Entonces, la adoración a los muertos no es permitida.
los muertos no regresan, y ahí también hablamos un poquito acerca de la adivinación y de los medios, ¿no? Sí. Y podemos ver en la Biblia también que Saúl consultó a un medio y supuestamente esta señora le dijo todo lo que iba a pasar y pues de alguna manera aceptó, ¿no? Pero recordemos que también existe un mundo espiritual. Entonces, precisamente cuando daba esta enseñanza con los adolescentes, les decía, si tú le dices a tu amiga, me gusta tal muchacho, y después vas a que te lean el café, te van a decir lo mismo porque los espíritus ya te escucharon. Existe un mundo espiritual. Ellos no saben lo que pensamos, pero sí escuchan lo que hablamos. Por supuesto, y yo creo que la palabra de Dios es muy clara con respecto a todo esto que estamos abordando, y debemos de ser muy precisos, muy conscientes en cuanto a esto de los muertos y de aquellos que obviamente sabemos que la palabra de Dios dice que solamente mueren una vez, ¿no? Y sí, Angie, también eso que los muertos visitan a los vivos no es bíblico. De hecho, te voy a comentar algo. En la semana, mis niños en la escuela me decían, no maestra, ¿qué crees que el año pasado sí llegó fulanito de tal a mi casa? Porque yo vi que yo puse un vaso con agua y ya después estaba medio vacía, maestra. Y yo les decía, obviamente no, los niños son un poco más pequeños, entonces yo les decía, miren, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer este experimento, vamos a poner este vaso con agua lleno y vamos a dejarla aquí unos días y van a ver que se va a consumir un poco el agua. Dijeron, no maestra, eso no va a pasar. Le dije, claro que sí. Entonces hicimos este experimento con los niños y efectivamente eso fue lo que pasó, ¿no? Me la tomé toda y después les dije, vino Chucky. Les dije, las dejamos ahí y no fue porque algún espíritu o algún muerto hubiese llegado a beber esa agua, sino porque en la ciencia esto pasa, ¿no? El agua se consume, poco a poco se va La evaporando, las matemáticas, se verán bien, se va evaporando, pero es una cuestión científica y de reacción hacia el medio ambiente y lo que da hacia el agua y hace que se consuma, pero no es algo que tenga que ver con algún ser místico que venga o que tome. Entonces mucha gente se deja llevar por eso porque dice, no, es que el vaso estaba lleno de tal o cual líquido y de repente ya no, o es que el pan tenía el sabor y como vinieron los muertos, entonces el sabor se fue, pero es algo meramente que reacciona a los alimentos y a lo que pasa con estas cosas que ponen en las ofrendas, ¿no? Sí, y tocante a esto, hay una historia bíblica en el libro de Lucas 16, 25. Ajá, 16. Capítulo 16, versículo, empieza desde el 19. Y esta historia nos narra acerca de el rico, así comienza el título, el rico y Lázaro. Y nos habla de que había un hombre rico que, obviamente, ¿no? Que sí, porque no, yo era pobre, ¿no? Había un hombre rico que desperdiciaba mucha comida, entonces estaba Lázaro que comía de las migajas otros espíritus. Ok, ya. Dios te reprenda. Entonces dice que estaba Lázaro comiendo las migajas de este personaje y un día los dos mueren. Y entonces el rico se va a un lugar de tormento y Lázaro se va con Dios. Y dice que una ocasión el rico le pide a Dios que pueda permitir que Lázaro pase a donde él está para darle un poco de agua. Entonces ya le dicen que eso no es posible, que no se puede pasar de allá para acá. Pero el punto donde vamos es que el rico le pide a Dios que entonces Lázaro vaya y le pueda decir a sus familiares que esos dos lugares sí existen, para que su familia, que era muy necia, no se fuera a un lugar de tormento, ¿no? Igual que él. Entonces Dios le dice que los muertos ya no pueden pasar a este lugar, y que si su familia no había creído en los profetas y todo eso, pues que menos iban a creer a una aparición. Entonces podemos ver ahí cómo los muertos no regresan, ni a comer, ni a tomar, ni a decirnos algo, ni a nada. Eso ya no es posible. Ya no es posible que regresen. Eso no existe, como decíamos, está establecido para el hombre morir una sola vez y después el juicio, hablando bíblicamente. Y
son cosas muy interesantes en las que podemos mirar varios aspectos. Los aspectos de las revolturas de las culturas, cómo se ha manejado, que ya toda la cultura de allá con la de acá y la de allá y la religión ya es lo mismo. Y no solo hablo de la iglesia católica, sino también hablo de la iglesia cristiana. En muchas iglesias se está enseñando, no sé, creo que les va a parecer conocido, es tu oportunidad para predicar a tus vecinos, vamos, disfrázate y predícales. Y como iglesia cristiana muchas ocasiones, o como chavos mejor dicho, nos vamos a ciertos extremos. Entonces, esto se va a poner muy interesante, vamos a una pausa y regresamos. ¿Sabías que las calabazas que ahora se conocen dibujadas con una cara eran un símbolo de demonios vigilantes? Esto representaba un espíritu diabólico que, según ellos, los guardaba y tenía por nombre Jack. También, Halloween es la segunda celebración más importante de Estados Unidos, por detrás de la Navidad, tanto que llega a recaudar $6 millones. ¿Te lo puedes imaginar? Y por último, el 31 de octubre es considerado como la noche de Año Nuevo para los brujos y la brujería. Es una noche de invocación satánica. Y bien, volvemos con este punto, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición como chavos cristianos? ¿Qué es lo que vamos a hacer acerca de eso? Y no solo me refiero a jóvenes, sino también a los adolescentes. Porque en muchas ocasiones nos conformamos con que se nos diga, esto no lo vas a hacer porque dijo el pastor, ¿no? Esto no lo vas a hacer porque la Biblia dice. Y esto no, y comenzamos a permitir que se nos llene de nos. No esto, no aquello, no el otro. Pero nunca, todas las cosas que hacemos las hacemos por obediencia. Y hay dos puntos muy importantes aquí. La obediencia y la convicción propia. Entonces hay estos dos ámbitos muy importantes que debemos de tener en nuestra vida como jóvenes, no solo en nuestro criterio sobre estas fechas, sino en nuestro criterio en general, ¿no? En lo personal, yo recuerdo que de niña mi mamá me disfrazaba y toda esa cuestión. Y no te quito el Y no me la quitaron, no, ya gracias a Dios, ya me lo quitó. Y entonces, una ocasión me dijo, ¿sabes qué? Ya no te vas a disfrazar porque el pastor dijo que eso no era bueno. Entonces eso me causó un gran pesar porque sí lo iba a hacer, pero por obediencia, no por algo que yo creyera. Entonces, pues dije, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro y tampoco me van a disfrazar, no puedo pedir dulces, no voy a tener dulces, entonces ¿de qué se va a tratar esta vida, no? Y muchas ocasiones vivimos así y entonces no podemos vivir dentro de la libertad que Dios nos ha dado. Y pensamos que entonces ser cristiano es aburrido, es mala onda, Dios nos prohíbe todo, qué mala onda es, etcétera, etcétera. Pero yo quiero invitarles a que tengamos, no solo lo hagamos por la primera, porque obviamente la Biblia dice que honremos a nuestros padres, los obedezcamos, y eso es muy bueno. No, nunca digo que no, eso es muy bueno. Pero lo mejor es cuando tú lo haces por convicción. Claro, cuando una vez que ya sabes esto, una vez que entiendes esto, lo haces, como decías tú, por convicción, porque estoy firme en lo que no es agradable delante de Dios, en lo que yo creo y en lo que yo sé que está bien, ¿no? Y más que yo creo que está bien, en lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Pero algo que realmente tú como joven que nos estás escuchando, a lo mejor a los pequeños y también pueden estar viendo nuestro programa con sus hermanos, sepas que no es algo por imposición, sino algo por convicción. Sí, y quiero contarles acerca de un testimonio que dio un pastor. Él estaba trabajando en una empresa farmacéutica que se dedicaba a toda esa cuestión. Y entonces dice que él se acababa de convertir al cristianismo y que entonces hubo una reunión para decidir quién iba a ser el sucesor del jefe. Entonces este pastor se dio cuenta cómo todos los empleados hacían todo por agradar al jefe, incluso personas cristianas que estaban tomando y bailando para que el jefe se sintiera bien. Y él acaba de convertirse al cristianismo, estaba en su primer amor y él decidió ser diferente a los demás. Entonces, cuando él decide esto, decide tomar solo un vaso de jugo y comienza a estar así y se da cuenta que entonces
nunca iba a ser visto por el jefe, porque obviamente todos estaban a su alrededor agradándole. Cuando de repente se da cuenta que su jefe viene caminando hacia donde él estaba, dejó a todos allá, a los que le estaban haciendo la barba, como decimos en México, y los dejó allá, y entonces acercó a donde él estaba y le dijo: yo sé que usted es cristiano, como muchos de sus compañeros. La diferencia entre ellos y usted es que usted es un hombre de convicciones. Y ellos están haciendo todo por agradarme a mí, no importándoles que dejan sus principios, sus convicciones, están haciendo todo para tener ese puesto. Sin embargo, usted ha decidido ser diferente y es por eso que yo quiero que usted me sustituya. Entonces, el hecho de no traicionar nuestros principios es algo muy importante cuando realmente son tus principios. Una ocasión yo platicaba con una persona que había hecho algo y yo le preguntaba: oye, ¿por qué lo hiciste? En ese momento de terapia, ¿no? ¿Por qué lo hiciste, no? Okay. Entonces esa persona me decía: porque no quería ser diferente a los demás, porque vi que mis primos lo hacían, mis amigos lo hacían, y no quería ser casi el patito feo del grupo, ¿no? Y fue algo que me llenó de mucho coraje, porque yo le dije a esta persona: si tú me hubieras dicho que hiciste eso porque a ti se te ocurrió, porque tú querías experimentar, no que esté bien, pero estaríamos hablando de otras cosas. Pero es muy decepcionante que en ocasiones hagamos algo solo porque si no voy al Halloween, mi amiga me va a dejar de hablar. Porque si no hago esta cosa que a mí no me gusta, no voy a pertenecer al grupo. Eso es muy frustrante, muy frustrante. Hay cosas que hacemos por decisión propia, la regamos, experimentamos y aprendemos. Pero cuando hacemos las cosas solo por seguir a los demás, eso no nos habla de una identidad, ni de principios, ni de convicciones. Entonces todas esas cuestiones, Angie, son muy importantes. El no dejarnos llevar por lo que la gente dice, el no dejarnos llevar porque se nos hace algo atractivo o porque creemos que es algo inocente y que no va a tener mayor repercusión. Hay un experimento que hicieron en una universidad que menciona que vistieron a un joven como Superman durante varios tiempos y se dieron cuenta que su atuendo, o sea, el vestirlo así, había influido mucho en su personalidad, que impactó mucho en su seguridad y realmente se sentía como un superhéroe después de quitarse esa ropa. Entonces, todo ese tipo de cosas, el hecho de incluso solo pintarnos la cara, tienen influencia sobre nuestras vidas, no solo espiritual, sino también en ánimo y en todas esas cuestiones. No es algo inocente, chavos, no es algo que solamente me disfrazo y me veo chistoso, me veo extraño, sino es algo que va más allá. Y no solamente el me veo chistoso o me veo extraño. En estos tiempos, Naye, los chicos de nuestra edad o más pequeños no lo hacen por verse chistosos o extraños. En el caso de las chicas ya hasta lo hacen con un sentido de ya no es un disfraz de calabaza ni un disfraz de bruja, ¿no? O sea, son otras cuestiones también en esos momentos, un buen momento para exhibir su cuerpo, ¿no? Incluso yo iba hoy en el transporte y escuchaba a dos chicas hablar de decir: oye, ¿vas a ir al rato al Halloween que va a haber en casa de tal persona? Sí, me compré una faldita hasta acá y empezaban a dar santo y seña de cómo eran sus disfraces y yo decía, bueno, quiero compartirles, en mis tiempos yo no usaba esos disfraces porque déjenme decirles que también lo hice en un momento, ¿no? Cuando no conocía del Señor. El miércoles. El miércoles, de hace muchos años. Así es, entonces meditemos en esto que hemos escuchado, investiguemos más y creemos nuestras propias convicciones. No solo lo hagamos por obediencia, por quedar bien, porque qué me van a decir en la iglesia, no, sino que realmente sea algo que nosotros no nos vayamos a los dos extremos, ni no voy a hacer nada para que la iglesia no me diga nada, ni tampoco voy a hacer todo para que le caiga bien a todo el mundo y todo el mundo sean mis amigos, sino que tengamos nuestras propias convicciones, busquemos a Dios y cada cosa que hagamos nos sintamos en libertad con Dios, ¿no? Porque a veces nos sentimos muy oprimidos como chavos y decimos, pues es que ahí no se me permite nada, está bien feo ser cristiano, está bien gacho y todo eso. Y tampoco se trata de eso, se trata de amar a Dios, servir a Dios, estar en libertad y crear nuestras propias convicciones, porque algún día tu mamá ya no va a estar para mandarte, ¿no?
predicar. A predicar. Claro, y también recordemos, vamos a retroalimentar todo esto, que todas estas celebraciones son del mundo de las tinieblas, celebraciones paganas, y que nuestro Dios es un Dios de vida, ¿no? Un Dios que veíamos que Dios es luz, Dios es vida, y bueno, nada que ver una cosa con otra, ¿no? Esto es la muerte y esto es vida, y nosotros sabemos que tenemos vida en abundancia, ¿no? Entonces, hay que reafirmarnos bien en lo que creemos, en qué creemos, y seguir bajo esa línea, ¿no? Claro, como dice su palabra en Juan 11:25, que aunque estemos muertos, con Él estaremos en vida, ¿no? Entonces, pues no tenemos por qué celebrar a la muerte, sino seguir nuestra vida en Cristo, y pues con Él tendremos mucha vida y será de bendición, ¿no? Siempre y cuando pues estemos bajo esa línea de lo que Dios ha establecido. Así es, Angie. Entonces, los invitamos a que mediten en todo esto, como les decíamos, investiguen más, que cada cosa que ustedes hagan sea bajo sus propias convicciones y sobre todo bajo la dirección de Dios, porque es ahí donde obtenemos bendición. Entonces, fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos, por escucharnos y por mirarnos. Y nos vemos la próxima semana. Aquí en su programa Feedback Juvenil. Hasta la próxima. Te recordamos que nos des un like en nuestras redes sociales y que te suscribas en YouTube. Y hoy queremos enviar saludos a Maribel Guzmán, a Martín Ponciano y a Josías Peñalosa. Muchas gracias por sus comentarios. ¡Saludos! También... ¿No, pues ya no? Ya les dije que me suscribieran.